Llegamos al capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede? Yo creo que San Pablo y Bernabé tenían que estar de subidón. Se ha convertido en nada menos que Sergio Paulo, procónsul y gobernador de la isla de Chipre. Y ahora mismo saltan a la Turquía continental y van a evangelizar a una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. No la confundáis con la Antioquía de donde ellos venían, que es Antioquía de Siria. Esta es otra, Antioquía de Pisidia. El salto es doloroso porque pierden a Juan Marcos, es decir, ese pequeño adolescente que les acompañaba. Surge una discusión, no sabemos muy bien de qué se trataba, probablemente que todavía Juan Marcos era un adolescente y evidentemente le apetecían o no le apetecían las cosas, y le dice a San Pablo y a Bernabé que tiren ellos, que él se vuelve otra vez para Antioquía. En fin, vemos hasta qué punto también los santos, el que luego escribirá el Evangelio de San Marcos, son tremendamente humanos. De hecho, sabemos que a partir de ese momento Juan Marcos deja a Bernabé y a Pablo y comienza a acompañar a San Pedro. Dios a veces se vale de estas cositas para marcarnos nuevos caminos en la vida. Bueno, llegan a Antioquía de Pisidia. ¿Y qué es lo propio de esta ciudad? Bueno, lo propio es que hay una sinagoga enorme y es una ciudad que está llena de judíos, por tanto el auditorio va a ser bastante distinto a lo que se encuentran en Chipre, que es sobre todo la administración imperial romana y todo este tipo de cosas. Claro, la cuestión es cómo evangelizar a alguien que ya está esperando al Mesías, como es el pueblo de Israel. Tienes que recurrir al Antiguo Testamento, a todas las esperanzas de Israel, para decir, mira, en Cristo hayan su cumplimiento. Entonces viene en este capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles el que yo considero que es el discurso más bonito de San Pablo y probablemente el discurso más bonito de todos los Hechos de los Apóstoles, porque San Pablo, como un maestro de toda la historia de la salvación, por favor leedlo, empieza a decir cómo en Cristo se cumplen absolutamente todas las esperanzas del pueblo, para que así los judíos abran sus ojos. De hecho, tiene frases tan potentes como que habla del reino de David y cómo el propio rey David, en el momento más glorioso de Israel, ya recibe un anuncio en 2 Samuel 7 de la venida de este Mesías, y que en él se están cumpliendo todas las expectativas. Dice, de la descendencia de David, Dios saca a Jesús. Conforme a la promesa, le llevó a Israel un Salvador, Jesús, y se le pone el nombre griego de Soter, a Jesús, de Salvador. Qué bonito. O sea, si yo estoy a punto de hundirme, si yo tengo agobio, si en mi vida hay angustia o hay confusión, Dios te ha enviado un Soter, un Salvador. Y es que es el nombre que sistemáticamente en los Hechos de los Apóstoles se le pone a Jesús. Ante un mundo en ruinas, ante un mundo que está naufragando, necesitamos quien te salve, quien te haga reflotar. Y este es Jesús. Además es curiosísimo porque se nos dice que en Jesús todo aquello que no pudisteis, de lo que no pudisteis ser liberados por la ley de Moisés, por Jesús, queda liberado todo el que cree. Es decir, en Jesús encuentras la libertad. O sea, todo lo que hay en el mundo nos termina por esclavizar. Tenemos anhelos de libertad, pero el Antiguo Testamento no basta. Jesucristo muriendo en cruz nos redime y nos vuelve a hacer libres. La frase es potente: todo aquello de lo que no pudisteis ser liberados por la ley de Moisés, por Jesús, queda liberado todo el que cree. ¿Y de qué se trata? Pues lo dice el propio San Pablo, del perdón de los pecados. Esa es la clave. Pero atención, porque otra de las cosas bonitas de este discurso no es solo que Cristo es mi liberador, que me da el perdón de los pecados, que todo aquello en lo cual yo he confiado antes en mi vida, desde cualquier manual de autoayuda, cualquier consejo barato, no me sirve hasta que no encuentro a Cristo, sino que además hay otro dato muy bonito, y es que San Pablo contempla la historia como un proyecto, porque claro, rápidamente empiezan a decirle, pero bueno, el Jesús del que nos estás hablando murió crucificado, explícame eso. Claro, y San Pablo habla de un proyecto de Dios, de un plan de Dios, en el cual el sufrimiento también tiene un sentido, en el cual la humillación, en el cual las cosas que para nosotros no entran dentro de un esquema, también tienen sentido. Es que Dios hace historia y contempla la historia en un plano superior al nuestro, y lo que para nosotros puede ser algo desconcertante, resulta que para Dios es una pieza clave.
¿Por qué no te dejas sorprender por Dios? ¿Por qué tú intentas escribirle a Dios el guión y no te limitas simplemente a interpretar la partitura que Dios te ha puesto delante? Porque Él hace historia y la hace muy bien y la hace mejor que nosotros. Pero atención, porque después viene un hecho terrible. Ya sabéis que muchos comienzan a creer, pero otros muchos de los que habían escuchado a San Pablo, dice San Lucas que se llenaron de envidia y aparecen como dos reacciones contrapuestas. Por un lado, la alegría y la glorificación a Dios, que es lo propio de aquel que abraza el Evangelio, y por otro lado la envidia, propia de aquellos que no quieren creer. Mirad, el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles es capítulo central de la obra por ser un discurso impresionante, de la misma manera casi que el capítulo 15 había sido central en el Evangelio de San Lucas, la parábola del hijo pródigo. De alguna forma, aquí vemos representada la envidia del hermano mayor que no quiere que el hermano menor entre a casa, porque le empiezan a echar en cara a San Pablo el por qué hay paganos, es decir, romanos, que se están convirtiendo y que entran a formar parte del pueblo. Por lo tanto, qué bonito, Dios quiere ser luz, y ser luz es lo contrario a dejarnos comer por la envidia. Por tanto, no dejes que esta triste actitud eche raíces en tu corazón. La envidia, para San Pablo, conlleva la cerrazón y lleva a la persecución, porque a partir de ahí comienzan también a instigar persecuciones contra los apóstoles. En cambio, termina el texto diciendo que los que abrazaban el Evangelio se llenaban de la alegría del Espíritu Santo, es decir, desaparecía todo bloqueo, desaparecía toda oscuridad en el alma.